Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada, donde hablamos de lo humano, lo divino, lo que nos gusta, lo que nos molesta y todo lo que concierne con la razón de ser colombiano. Hoy tenemos un tema muy importante para tratar, como es la identidad y la identidad preservada a partir de la preservación de la memoria. Para esto tenemos una invitada muy especial, Miriam Garzón. Estudió Filosofía y Letras en los Andes e hizo una especialización en literatura en la Universidad Javeriana. Con estos conocimientos, por supuesto que tiene clara qué es la identidad y qué es la memoria. Y ella nos va a contar cómo llegó y cuál ha sido su trasegar en esta fundación tan importante que es la que preserva la memoria del país. Miriam, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, a ti mil gracias por poder comunicarle al país todo lo que es de importante nuestra memoria audiovisual, que es un trasegar muy enorme en el país. En el país. Miriam, ¿cómo llegas tú a la Fundación Patrimonio Fílmico? Pues es una historia larga y antigua. La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiana se crea en 1986. Ajá. En ese momento yo era directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo y Claudia Triana era la directora de la Cinemateca Distrital. Entonces ella empieza con Focine, la Fundación Rómulo Lara, las entidades que conformaron la fundación posteriormente, con esa idea de que había que preservar la memoria audiovisual, que había una cantidad ya de trabajo audiovisual, porque muy pocos colombianos saben que tenemos historia antigua del audiovisual, o sea, desde el siglo pasado. Todo el siglo pasado hubo una gran cantidad de producción que la gente no sabe, no la conoce. Y entonces en ese momento empieza ese movimiento, no solamente nacional, sino también internacional, de que había que preservar la memoria audiovisual. Entonces se constituye la fundación con estas entidades, Cine Colombia, el Cine Club de Colombia, la Fundación Rómulo Lara, y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en ese momento, y Focine. Fueron las 5 entidades fundadoras. Y posteriormente pasa el tiempo, la fundación crece, se trabajaba en el centro de la ciudad. Allí la Fundación Rómulo Lara sede en el edificio Lara, un lugar para guardar los materiales y desde entonces pues esa es la función central de la fundación. Y estuve afortunadamente casi 14 años trabajando en la fundación. 14 años y trabajando en los momentos más difíciles, porque sí o no, Miriam, hay un problema gravísimo. La gente no entiende la importancia de la memoria. La gente no entiende qué es la memoria audiovisual, lo que tú decías desde el siglo pasado, todos estos materiales que fueron cómo era el país, cómo era la política, qué hablaban los políticos, porque es audio y visual, y esa es la misión y la función. Es muy difícil trabajar así, ¿sí o no? Cuando no tienes los recursos, siempre es como si fuera una limosna, no hay claridad, como todo. Si aún en el Ministerio de Cultura se ve como el niño bobo, que eso es gravísimo, el niño bobo. ¿Cómo ha sido este trabajo tan difícil que te ha tocado? Sí, inicialmente pues tuvimos algunos archivos muy importantes, pero esos archivos, como eran tan antiguos, por ejemplo, de los años 20, que es todo lo que era de los Acevedo. Eso es un archivo maravilloso que recogió todo el acontecer. Lo acaban de declarar, perdón que te interrumpa, como patrimonio, ¿no? De la humanidad, claro. Declarado patrimonio de la humanidad. En el exterior sí saben de qué estamos hablando, aquí la gente no tiene ni idea. Sí. Y entonces. Sí. Entonces, pero eso está en nitratos, que es un material altamente combustible, autocombustible, entonces se puede perder. Entonces, la parte técnica que manejó mucho tiempo Jorge Nieto, que aprendió enormemente y puso en circulación en el país todo lo que se debería hacer con la parte técnica, cómo se degradaban los materiales, cuáles eran las condiciones físicas en que había que mantener temperatura, humedad controlada, todo eso, y además saber qué contenían esos materiales, porque había mucha historia nacional ahí, lo que eran esos archivos iniciales de los años 20, más las películas, todo eso era una cosa muy importante. Entonces, hacer ver y conocer esto
es fundamental para que nos veamos como pueblo, como nación, cómo ha sido el transcurrir. Yo siempre he dicho que si miráramos constantemente lo que son los archivos de 1948, de ese movimiento que fue tan violento en Bogotá y en todo el país, sobre todo en Bogotá, que se destruye Bogotá, que se ven las cosas más atroces, los incendios, la pérdida, que eso es lo que no se puede permitir, que se pierdan las cosas. Entonces, en ese trabajo, pues hay que tocar muchas puertas. Entonces, estaba por un lado la ExxonMobil, que era la dueña de ese archivo, y ya lo había depositado en Patrimonio Fílmico, pero logramos que ya se lo adjudicaran a Patrimonio Fílmico. Entonces, hubo una firma con el director de la ExxonMobil del momento, y allí recibíamos unas pequeñas ayudas. Entonces era como así, mostrar lo que tiene Patrimonio para recibir, porque es una fundación sin ánimo de lucro. Entonces todo lo que se consiga tiene que reinvertirse en los mismos archivos, en los mismos materiales. Y así poco a poco se fue logrando con participación internacional en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Han contribuido para que se vayan cogiendo películas o archivos específicos y ayuden a conservarnos el contenido tan importante que hay en esos materiales. Y eso tenemos que agradecérselo a Miriam, de verdad, porque es que cuando tú entregas esto, porque se nos retiró. Ella ya dijo, me aburrí de tanta locura, porque es que eso es una locura furiosa, y entonces cuando entrega esto, entrega unas instalaciones maravillosas, porque donde quedaba antes era un zaperoco, eso era en San Victorino. Sí, era en entonces San Victorino. Uno iba y entregaba la película, pero le sacaban a uno el bolso, entonces salía uno sin bolso, pero entregando la película. Entonces tienen unas instalaciones maravillosas, creo que las van a estar viendo aquí ya en este momento, sí. Y eso es una gestión que hizo Miriam, el que se haya declarado Patrimonio de la Humanidad, eso de la preservación de lo de los Acevedo, también hay que reconocérselo a Miriam. Hiciste una gestión absolutamente maravillosa y la sigues haciendo, porque tan así es que tú sigues siendo parte de la Junta Directiva. Ella ama esta entidad. Sí. Sí, bueno, yo no trabajé sola, yo tenía un equipo maravilloso. Yo creo que con los dos subdirectores hicimos como una llave de que cada uno tenía una función muy específica. Y además era un equipo muy pequeño, nosotros no éramos más allá de 18 personas que estábamos trabajando, y hubo momentos en que la cosa económica casi que nos ahorcaba, porque siempre nos tocaba estar buscando, por un lado, que era un poco mi función, estar buscando, pero teníamos un respaldo emocional, afectivo, de todo ese equipo de trabajo que gracias a eso uno dice, no, pues yo voy y busco todo lo necesario porque tengo un respaldo atrás, sabiendo que los técnicos estaban haciendo su función muy bien hecha, que los materiales que allí se trabajan y que se dan a conocer al público están en las mejores condiciones. Entonces trabajábamos en el edificio Lara, sí, allá en San Victorino, pero no solamente era la situación social alrededor de San Victorino, sino el riesgo en que estaban los materiales en unas bóvedas, unas bodegas adaptadas y que no estaban en las condiciones perfectas, adecuadas. Entonces era muy peligroso porque los nitratos, repito, son autocombustibles, o sea, se podía quemar el mismo edificio. Entonces, gracias a las labores de las ministras de Cultura, María Consuelo Araujo, por ejemplo, y la ministra de Comunicaciones de entonces, logramos tener un lugar en donde era Inravisión antiguamente. Entonces, en ese lugar ya conseguimos con el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que apoyara la construcción de las bóvedas perfectamente diseñadas justamente para el material. Fue lo primero que se pidió, y Alberto Saldarriaga, un arquitecto muy conocido, que ha sido que ha sido decano de la Tadeo Lozano, que ha hecho una labor muy importante en el área de arquitectura, conoció cómo eran los archivos en distintos lugares del mundo, especialmente los ingleses y todo eso, vino, diseñó cada una de las bóvedas
para que allí se guardara el material fílmico. Posteriormente ya pudimos hacer la parte de servicio al público, porque si todo esto se guarda es para que el país lo conozca, para que la gente lo utilice. Allá puedan ir los estudiantes, los investigadores, la persona que quiera saber. Por ejemplo, hace poco me llamaban y me preguntaban, yo ya fuera de la fundación, queremos saber de Armero, ¿qué tienen ustedes de Armero? Pues obviamente hubo mucha cosa de Armero que afortunadamente están guardadas ahí, porque fueron casos terribles, gente que perdió su familia, sus hijos, y quieren saber si los pueden ver en esas imágenes ahora. Entonces yo decía, no, sí, allá en la fundación están y están preservados, por favor acérquense y utilicen ese material, búsquenlo, porque ese material es lo que nos da a conocer quiénes hemos sido a través del siglo. Sí. O sea, es la memoria del país, es la historia, cómo hemos evolucionado política, social, cultural, en todos los ámbitos. ¿Cuál es el futuro que tú quieres para esta fundación? Después de este periodo de restauración y recuperación del material, ya queda en los medios audiovisuales contemporáneos. Hoy en día tenemos que hablar del digital, de la nube, de que esto se conozca, y por eso, gracias a que se pudo conocer internacionalmente, se reciben los reconocimientos que se reciben. Entonces, esta es una fundación que, como todas las imágenes, pues tienen que salir a nivel mundial. O sea, todo tiene que subir, todo tiene que conocerse, todo tiene que saberse, porque consideramos que nosotros los colombianos estaríamos un poco atrasados en la parte tecnológica. Pero al compararse uno con los otros países cuando viajábamos, porque pertenecemos a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, a la Federación Internacional de Archivos de Televisión, entonces hay encuentros todos los años y uno se compara con los europeos, con los americanos, que tienen todas las tecnologías, pero a nivel latinoamericano no estamos tan mal, porque hemos ido avanzando, recuperando las películas. Yo creo ya está casi todo el cine silente recuperado, porque cine silente, que no era mudo, porque normalmente estaba acompañado con música, lo podemos presentar en todo el mundo. Entonces, pero eso tiene que conocerse, eso no puede quedar en los archivos solamente ahí guardadito, no, eso tiene que conocerse. Entonces, el gran reto ahora es utilizar esos medios audiovisuales contemporáneos para que se pueda utilizar en cualquier lugar del mundo las imágenes de nuestro país. Miriam, ¿cuál es la encrucijada de la memoria del país? La encrucijada es el reconocimiento que hay que hacer de lo valioso que son los archivos audiovisuales. Porque desafortunadamente eso tenemos los colombianos. Eso no solamente es con los archivos audiovisuales, sino que no nos reconocemos, no le damos valía, no le damos la dimensión que debe tener todo lo que hemos sido. Si hemos sido un país que ha recorrido y ha hecho unos grandes avances en todos los campos, en las artes en general, pero falta el reconocimiento y el apoyo. Las leyes de la cultura y las leyes, por ejemplo, la ley del cine, le dio un avance significativo, y por eso ustedes ahora pueden ver cómo se ha desarrollado la industria. Casi que tenemos ya una industria. De hacer 1 o 2 películas al año, ahora llegamos a hacer 40, 50 películas al año. Entonces, eso en esa medida, si los colombianos en general vamos a ver las películas colombianas, si reconocemos que allí estamos mostrando, porque es a través del arte como se pueden mostrar las cosas que nos duelen, las cosas que nos afectan. Entonces eso nos permitirá verdaderamente que avancemos para no repetir las cosas que no debemos repetir. Gracias, Miriam, por habernos acompañado. Y de verdad tenemos mucho que conversar contigo sobre estos temas. Estás cordialmente invitada a otro espacio aquí de La Encrucijada, en el cual tocaremos
temáticamente todo lo que tiene que ver con la memoria. Y ustedes, las universidades, porque eso lo están viendo las universidades en el canal Zoom, chévere que aquí hay un personaje que lleva muchos años trabajando por la memoria de este país y cuando quieran conversar es una fuente de conocimiento en el cual puede aclarar muchos temas. Y pilas, la memoria está por encima de todo. La memoria es la identidad de un país. Miriam, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, pues me alegra mucho poder hablar de esta temática que nos emociona. No sé si fui demasiado expresiva, pero es que verdaderamente nos toca. No, es que la amamos, nosotros amamos sí. La memoria de este país. Y a ustedes de La Encrucijada, síganos viendo. Por favor, acuérdense en los temas que quieren que tratemos, de qué quiere que hablemos. Este es el espacio de ustedes. Síganos en redes.